La imagen que tienes de Belén es completamente falsa. No había nieve cayendo suavemente sobre tejados pintorescos. No hubo posaderos crueles cerrando puertas en las narices de una pareja desesperada. Y ese establo donde imaginas el nacimiento, probablemente nunca existió de esa forma. Lo que las fuentes históricas, los textos rabínicos y la arqueología moderna revelan es algo mucho más perturbador, mucho más real. Y por esa misma razón, infinitamente más poderoso. Porque la noche en que nació el ser humano más influyente de la historia no fue en un escenario de postal navideña. Fue en medio del polvo, el estiércol, el ruido ensordecedor de animales aterrorizados y el olor a sangre fresca que los pastores conocían demasiado bien. Bienvenidos a Belén, año 1 después de Cristo, donde todo comenzó, de la forma en que nadie te lo ha contado. Para entender lo que realmente significaba nacer en Belén en ese momento preciso de la historia, necesitas ver el mundo tal como era. El Imperio Romano acababa de completar su transformación. César Augusto, el primer emperador verdadero, había consolidado un poder que ningún ser humano había ostentado jamás. Desde Britania hasta el desierto de Judea, una sola voz dictaba la ley. Un solo ejército imponía el orden. Y ese orden había llegado a costa de ríos de sangre. Judea no era una provincia romana más. Era un problema. Los judíos, a diferencia de casi cualquier otro pueblo conquistado, se negaban a asimilarse. No adoraban a los dioses del panteón romano. No aceptaban al emperador como divino. Mantenían leyes dietéticas extrañas, practicaban circuncisión, guardaban un día de la semana donde simplemente se negaban a trabajar. Para Roma, esto era incomprensible, peligroso. Así que habían instalado un gobierno títere. Herodes el Grande, un idumeo que se había convertido al judaísmo por conveniencia política, gobernaba con mano de hierro. Y cuando digo hierro, lo digo literalmente. Este hombre había asesinado a su esposa favorita, Mariamna, por sospechas de infidelidad. Había ejecutado a 3 de sus propios hijos. Había ordenado la masacre de familias enteras por rumores de traición. El propio emperador Augusto, en un momento de frustración, había dicho: es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo, porque al menos el cerdo, en una casa judía que no comía cerdo, tenía garantizada la vida. Este era el hombre que controlaba Judea cuando María y José llegaron a Belén. Pero hay algo más que necesitas entender sobre ese momento específico. Algo que la mayoría de la gente no sabe. Los textos rabínicos del Talmud hablan de señales en el cielo durante ese periodo. Algo que los sabios judíos registraron pero nunca explicaron completamente. Los astrónomos romanos también documentaron fenómenos celestiales inusuales entre los años que ahora llamaríamos 7 a.C. y 1 después de Cristo. ¿Qué vieron exactamente? Esa pregunta nos perseguirá durante todo este relato. Pero primero, necesitas ver Belén con tus propios ojos. La Belén real. Belén en el año 1 después de Cristo no era una ciudad. Era apenas una aldea agrícola que se aferraba a las colinas de Judea como liquen a una roca. Cuando llegas desde Jerusalén, a solo 10 kilómetros al norte, lo primero que golpea tus sentidos no es la vista, es el olor. Estiércol de oveja mezclado con polvo calizo. El humo acre de los hornos de pan. El olor penetrante del aceite de oliva rancio que se usa para todo: cocinar, iluminar, ungir cuerpos. Y debajo de todo eso, el hedor constante de los corrales de animales que no se limpian con la frecuencia necesaria porque el agua es demasiado preciosa para desperdiciarla en eso. La población permanente de Belén rondaba las 300 personas, quizás 400 en temporada de cosecha. Pero ahora, debido al censo ordenado por Roma, ese número se había multiplicado de forma caótica. El edicto de Augusto había sido claro: cada hombre debía registrarse en la ciudad de su linaje ancestral. Para José, un carpintero de Nazaret que rastreaba su genealogía hasta el rey David, eso significaba Belén. Y no estaba solo. Cientos de descendientes de David convergían en esta aldea sobrepoblada, cada uno buscando un lugar donde dormir, donde comer, donde simplemente existir durante el tiempo necesario para ser contado y grabado con impuestos. Las casas de Belén eran estructuras de una sola planta construidas con piedra caliza local. Las familias vivían en habitaciones únicas con techos de vigas de madera y barro compactado. No había ventanas reales, solo aberturas pequeñas cubiertas con tela gruesa para mantener fuera el frío nocturno del desierto. Pero aquí viene algo crucial que la mayoría de la gente no entiende sobre la arquitectura de Judea en ese tiempo. Las casas no tenían establos separados. Los animales vivían literalmente dentro de la estructura principal de la vivienda, en un nivel ligeramente inferior al área donde dormía la familia. Esto servía a un propósito práctico. El calor corporal de las ovejas, cabras y burros ayudaba a mantener caliente la vivienda durante las noches gélidas de invierno. Y había otra característica arquitectónica común en Belén: las cuevas. Las colinas calcáreas de Judea están llenas de cavernas naturales. Los habitantes de Belén las usaban como almacenes, como refugios para animales durante las tormentas, como lugares frescos para guardar alimentos. Muchas casas estaban literalmente construidas sobre o alrededor de estas cuevas,
incorporándolas como habitaciones adicionales. Cuando el Evangelio de Lucas dice que María dio a luz y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el catálima, esa palabra griega no significa posada en el sentido moderno. Significa habitación de huéspedes o lugar de alojamiento. No había hoteles en Belén. La hospitalidad funcionaba de manera diferente. En la cultura judía del primer siglo, rechazar hospitalidad a un pariente era una de las mayores vergüenzas imaginables. Las familias extendidas no solo eran importantes, eran la única red de seguridad que existía. Entonces, ¿qué significa realmente que no había lugar para José y María? Significa que la casa de sus parientes en Belén estaba completamente abarrotada. Cada centímetro de espacio habitable estaba ocupado por otros familiares que también habían llegado para el censo. La habitación principal donde normalmente se recibiría a invitados estaba repleta de cuerpos durmiendo hombro con hombro. Pero la hospitalidad judía no termina con un "lo siento, estamos llenos". La familia hizo lo que cualquier familia judía honorable habría hecho. Ofrecieron el único espacio disponible, el nivel inferior donde los animales pasaban la noche. O más probablemente, según indican las tradiciones cristianas más antiguas y la arqueología local, la cueva que servía como establo debajo o adyacente a la casa principal. No fue crueldad, fue la mejor opción disponible en circunstancias imposibles. María estaba a punto de dar a luz. En una sociedad donde el parto podía matar fácilmente tanto a la madre como al niño, donde cada nacimiento era una apuesta con la muerte, donde las comadronas sabían que había una posibilidad muy real de tener que elegir entre salvar a la madre o al bebé. En ese contexto, cualquier espacio privado, incluso uno que oliera a estiércol de cabra, era un regalo. Las contracciones comenzaron probablemente al anochecer. En la medicina judía del primer siglo, el parto era territorio exclusivamente femenino. Los hombres no participaban, no observaban, ni siquiera permanecían cerca. José habría sido enviado fuera, probablemente a reunirse con otros hombres de la familia, a esperar y a orar. Las comadronas de Belén habrían sido llamadas. Mujeres mayores, experimentadas, con manos que habían guiado docenas o cientos de bebés hacia este mundo. Mujeres que también habían cerrado los ojos de madres que no sobrevivieron el proceso. La tasa de mortalidad materna en el mundo antiguo era brutal. 1 de cada 50 mujeres moría durante el parto o por complicaciones posteriores. Para una mujer joven como María, probablemente de 14 o 15 años según las costumbres matrimoniales judías de la época, esto era su primera exposición directa a la posibilidad muy real de su propia muerte. Las comadronas habrían traído sus herramientas, telas limpias, agua caliente, aceite de oliva para masajear y suavizar, hierbas para el dolor, mirra mezclada con vino, si había disponible, para ayudar con las contracciones. El proceso del parto en sí mismo habría sido brutalmente primitivo según estándares modernos. María habría dado a luz en posición de cuclillas o arrodillada, usando la gravedad para ayudar. Las comadrejas la habrían sostenido, guiado, animado en susurros. Y en algún momento de esa noche fría de invierno en Judea, en una cueva o en el nivel inferior de una casa de piedra, rodeada del calor animal y el olor a paja sucia, un niño lloró por primera vez. Ese llanto, ese primer aliento desesperado de aire en pulmones nunca antes usados, ese grito primario de un recién nacido, ese sonido cambiaría el mundo. Pero en ese momento, mientras las comadrejas cortaban el cordón umbilical con un cuchillo de bronce, mientras limpiaban al bebé con agua y sal según la práctica judía, mientras lo envolvían firmemente en tiras de tela limpia. Era simplemente otro nacimiento, otro niño judío nacido bajo ocupación romana, otro descendiente de David llegando al mundo en la ciudad de David. Las comadrejas habrían examinado al bebé cuidadosamente. Dedos de manos y pies, contándolos. Boca, verificando el paladar. Ojos, asegurándose de que respondieran a la luz. En una época sin antibióticos, sin medicina moderna, estas verificaciones iniciales eran críticas. El bebé era saludable. Fuerte. Sus pulmones funcionaban bien, eso era obvio por el volumen de sus gritos. María, exhausta, sangrando, temblando por el esfuerzo, habría tomado a su hijo por primera vez. Y en ese momento, según el Evangelio de Lucas, ella lo acostó en un pesebre. Un pesebre, una caja de piedra o madera donde se colocaba el forraje para los animales. Esa imagen, ese detalle específico y extraño, es precisamente lo que le da autenticidad histórica al relato. Nadie inventando una historia sobre el nacimiento de un Mesías divino habría elegido ese detalle humillante. Un pesebre. Pero hay algo más sucediendo esa noche. Algo en las colinas circundantes. A menos de 2 kilómetros de donde nació ese niño, hay hombres despiertos. Pastores cuidando sus rebaños en campos que han sido usados para ese propósito durante 1000 años. Estos no son pastores ordinarios cuidando ovejas ordinarias. Y lo que están a punto de experimentar no tiene precedente en toda la historia registrada de Israel. Pero para entender por qué esto importa,
necesita saber algo sobre los pastores de Belén. En la sociedad judía del primer siglo, los pastores ocupaban una posición social compleja y contradictoria. Por un lado, el pastoreo era una profesión noble con profundas raíces en la historia de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, el rey David mismo, todos habían sido pastores. El Salmo 23, El Señor es mi pastor, era uno de los textos más venerados de toda la literatura hebrea. Pero por otro lado, los pastores del primer siglo eran considerados ritualmente impuros y socialmente sospechosos. ¿Por qué? Porque su trabajo les impedía observar estrictamente las leyes de pureza ceremonial. Vivían en los campos, no podían lavarse regularmente según los rituales prescritos, trabajaban en Sabbat cuando sus animales necesitaban cuidado urgente, y estaban constantemente en contacto con sangre, estiércol y carcasas de animales. Los rabinos del Talmud eventualmente incluirían pastor en listas de profesiones cuyo testimonio no podía ser aceptado en corte porque se asumía que eran deshonestos. Se decía que los pastores dejaban que sus rebaños pastasen en tierras ajenas, que robaban leche y lana. Esto era en gran medida injusto, pero la reputación persistía. Sin embargo, los pastores en los campos alrededor de Belén tenían una característica especial. Estos campos, conocidos como Migdal Eder, la torre del rebaño, estaban designados específicamente para criar corderos destinados al sacrificio en el templo de Jerusalén. Los pastores que cuidaban estos rebaños no eran pastores ordinarios. Eran levitas, sacerdotes de rango menor, hombres especialmente entrenados en las leyes de pureza ritual necesarias para producir animales aptos para el sacrificio. Tenían que ser extremadamente cuidadosos. Un cordero con cualquier defecto, cualquier hueso roto, cualquier marca permanente, era descalificado automáticamente para el sacrificio. Durante la temporada de nacimiento de los corderos, estos pastores trabajaban turnos de noche, vigilando para asegurarse de que ningún cordero recién nacido se lastimara, para protegerlos de depredadores, para verificar que nacieran sin defectos. Y cuando nacía un cordero, especialmente uno destinado a ser sacrificado como ofrenda por el pecado, lo envolvían firmemente en tiras de tela para mantener sus extremidades rectas, para asegurarse de que no se lastimara durante sus primeras horas vulnerables de vida. Lo envolvían en pañales, como a un bebé humano, y lo colocaban cuidadosamente en un pesebre con paja suave, donde pudiera estar seguro y cómodo. Ahora, mantén esa imagen en tu mente. Porque lo que está a punto de suceder a estos hombres, en esta noche específica, desafiará todo lo que creen saber sobre cómo Dios interactúa con el mundo. El Evangelio de Lucas describe lo que sucedió con un lenguaje que es deliberadamente sobrio, casi reporteril en su tono. Y eso, paradójicamente, hace que sea más aterrador. Un ángel del Señor se apareció ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó con su luz, y tuvieron mucho miedo. Esa frase, tuvieron mucho miedo, es una traducción suavizada. El griego original, epobetesan povon megan, literalmente significa fueron aterrorizados con terror grande. Terror absoluto. Pánico. Porque sea lo que sea que apareció en esos campos, no era un querubín regordete de tarjeta de Navidad. Las descripciones bíblicas de encuentros angelicales reales son consistentemente aterradores. En el libro de Daniel, cuando un ser angelical aparece, Daniel colapsa como si estuviera muerto, sin fuerza en su cuerpo. En Apocalipsis, Juan el apóstol cae a los pies del ángel como muerto. La respuesta humana normal a lo sobrenatural verdadero no es asombro pacífico. Es terror visceral. Estos pastores, hombres duros que pasaban noches solitarias en campos oscuros, que habían enfrentado lobos y ladrones, que conocían la violencia y el peligro. Estaban aterrorizados. Pero el mensaje que reciben es más desconcertante que el mensajero: no teman. Les traigo buenas noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Detente ahí. Porque cada palabra de ese mensaje está cargada de significado que se pierde en la lectura casual. Salvador, soter en griego. Era un título que los romanos usaban para sus emperadores. César Augusto era llamado Salvador del mundo. Cristo, Cristos, Mesías, el ungido. El libertador prometido que restauraría el reino de Israel. Señor, Kyrios. Otro título imperial, pero también el nombre que los judíos usaban para referirse a Yahweh mismo porque consideraban el nombre de Dios demasiado sagrado para pronunciar. Este mensaje no era simplemente un anuncio de nacimiento. Era una declaración de guerra contra el orden mundial establecido. Era alta traición contra Roma. Y la señal que se les da es imposiblemente específica:
un bebé, envuelto en tiras de tela, acostado en un comedero de animales. Para estos pastores, acostumbrados a envolver corderos recién nacidos en tela y colocarlos en pesebres, la simbología habría sido imposible de perder. No corrieron inmediatamente hacia Belén. El texto dice que después del encuentro angelical, se dijeron unos a otros: «Vamos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer». Tuvieron que discutirlo. Probablemente algunos querían ir de inmediato, otros señalaban que no podían simplemente abandonar los rebaños. Eventualmente, algunos se quedaron vigilando mientras otros iban. El viaje de Migdal Eder a Belén habría tomado menos de 1 hora caminando rápidamente. Pero encontrar a un bebé específico en una aldea abarrotada, en medio de la noche. ¿Cómo lo hicieron? El texto no lo dice. Pero en una comunidad pequeña donde todo el mundo conoce los asuntos de todos, donde los chismes viajan más rápido que cualquier sistema de comunicación moderno, probablemente simplemente preguntaron: ¿dónde está el bebé que nació esta noche? Y alguien les habría señalado la casa, o la cueva, donde María y José estaban con su hijo. Imagina la escena desde la perspectiva de María. Apenas ha dado a luz. Está exhausta, vulnerable, probablemente todavía sangrando. Su cuerpo ha pasado por un trauma que ningún hombre puede comprender completamente. Y ahora, en medio de la noche, un grupo de hombres extraños, pastores sucios y malolientes, llega exigiendo ver a su bebé. En cualquier otra circunstancia, esto habría sido inapropiado, incluso amenazante. Pero según Lucas, los pastores contaron lo que se les había dicho acerca de este niño. Contaron su historia. El ángel. El mensaje. La señal. Y María, en lugar de mandarlos fuera, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Porque esto confirmaba algo que ella ya sabía. Algo que le había sido dicho meses antes por otro ángel, en Nazaret, cuando descubrió que estaba embarazada sin haber conocido hombre. Este niño no era ordinario. Los pastores eventualmente se fueron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Pero su visita dejó algo permanente. Un testimonio. Una evidencia de que algo extraordinario había sucedido esa noche en Belén. Pero los pastores no fueron los únicos visitantes que este niño recibiría. Había otros en camino. Hombres que habían viajado no kilómetros, sino más de 1000 kilómetros. Hombres que habían estado observando los cielos, rastreando algo que los había llevado a través de desiertos y montañas. ¿Qué habían visto exactamente? ¿Y cómo sabían dónde buscar? Para responder eso, necesitamos entender algo sobre la astronomía del primer siglo y las expectativas mesiánicas que estaban literalmente escritas en las estrellas. El Evangelio de Mateo menciona magos del Oriente que vieron su estrella y vinieron a adorar al recién nacido rey de los judíos. La palabra griega es magoi. No reyes, como dice la tradición popular. Magos. Sabios. Astrónomos, astrólogos de Persia o Babilonia. En el mundo antiguo, la distinción entre astronomía y astrología no existía. Observar los cielos era observar los signos que los dioses dejaban para la humanidad. Y los magoi mesopotámicos eran los mejores en este oficio. Durante siglos, los astrónomos han intentado identificar qué fenómeno celestial pudo haber sido la estrella de Belén. Las opciones incluyen una conjunción triple de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, que ocurrió en los años 7 a 6 AC. En la astrología antigua, Júpiter era el planeta rey, Saturno estaba asociado con los judíos, y Piscis simbolizaba la tierra de Judea. Una conjunción así habría sido interpretada como un gran rey nacerá en Judea. Un cometa, posiblemente el mismo que los registros chinos documentaron en el año 5 a.C. Una nova o supernova, una estrella que súbitamente aumenta dramáticamente en brillo. O, lo más intrigante, una combinación de eventos. La conjunción de Júpiter y Saturno seguida por la conjunción de Júpiter con el Sol, que desde la perspectiva terrestre habría hecho que Júpiter pareciera detenerse en el cielo sobre Judea. El problema con todas estas teorías es que dependen de cuándo exactamente nació Jesús. Y esa fecha es sorprendentemente difícil de precisar. El monje Dionisio el Exiguo, que en el siglo VI estableció el sistema de datación Anno Domini, probablemente se equivocó por 4 a 7 años. Herodes el Grande murió en el año 4 a.C., y Mateo claramente coloca el nacimiento de Jesús antes de esa muerte. Entonces, irónicamente, Jesús probablemente nació entre 7 a 4 años antes de Cristo. Pero independientemente del fenómeno astronómico exacto, lo que importa es esto:
Algo en los cielos fue lo suficientemente significativo como para motivar a un grupo de hombres extremadamente educados y probablemente muy ricos a emprender un viaje de meses, atravesando territorios peligrosos, para encontrar a un niño judío. Cuando finalmente llegaron a Jerusalén, hicieron la pregunta obvia: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Esa pregunta causó pánico. Herodes el Grande era un hombre viejo, enfermo y paranoico en sus últimos años de vida. Había construido monumentos masivos: el puerto de Cesarea Marítima, la fortaleza de Masada, la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Pero también había construido su reinado sobre cadáveres de cualquiera que percibiera como amenaza. Cuando los magos llegaron preguntando por un rey de los judíos, Herodes entendió la amenaza implícita. No era su rey. Era un títere romano. Su legitimidad era cuestionable, su linaje no completamente judío. Un verdadero heredero davídico, un Mesías legítimo, lo haría irrelevante. O peor. Mateo dice que Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Convocó a los principales sacerdotes y escribas. Les preguntó dónde debía nacer el Cristo. Ellos citaron el profeta Miqueas: «Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel». Belén. La profecía era específica. Herodes llamó a los magos en secreto. Les preguntó exactamente cuándo había aparecido la estrella. Luego los envió a Belén con instrucciones: «Id y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo hayáis hallado, hacédmelo saber, para que yo también vaya y lo adore». Pero sus intenciones no eran adoración. Ya estaba calculando. Si la estrella había aparecido hace 2 años, entonces el niño podría tener hasta 2 años de edad. Para estar seguro. Lo que sucedió después es uno de los episodios más oscuros del Nuevo Testamento. Los magos encontraron a la familia, probablemente no en el lugar del nacimiento, sino en una casa donde se habían establecido temporalmente. Le ofrecieron sus regalos: oro, incienso y mirra. Regalos caros, simbólicamente cargados. Oro para un rey. Incienso para un sacerdote. Mirra para embalsamar a los muertos. Después, advertidos en un sueño de no regresar a Herodes, tomaron otra ruta de regreso a su tierra. Y José también recibió una advertencia en un sueño: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te lo diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Huyeron de noche, probablemente usando el oro de los magos para financiar su escape. Cuando Herodes se dio cuenta de que había sido engañado, su respuesta fue predecible y brutal. Envió soldados a Belén con órdenes de matar a todos los niños varones menores de 2 años. Mateo cita a Jeremías: «Voz fue oída en Ramá, llanto y lamento grande, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron». Los historiadores debaten si esta masacre realmente ocurrió. El historiador judío Josefo, que documentó extensamente las atrocidades de Herodes, no la menciona. Pero considerando que Belén era una aldea pequeña, el número total de niños varones menores de 2 años probablemente no excedía 20. Para Herodes, un hombre que había asesinado a miembros de su propia familia, eliminar 20 niños campesinos en una aldea remota era apenas digno de nota. No fue lo suficientemente significativo para que los historiadores romanos lo registraran. Pero para las familias de Belén, fue el fin de su mundo. Las madres que habían dado a luz con esperanza ahora enterraban a sus hijos. Los padres que habían soñado con el futuro ahora cavaban tumbas. La aldea que había visto nacer al Mesías ahora se ahogaba en duelo. Y en algún lugar en Egipto, una familia de refugiados se aferraba a un niño que había sobrevivido solo por horas. Entonces, ¿qué vieron los sabios judíos en el cielo? ¿Qué fenómeno celestial documentaron pero no explicaron? Probablemente la misma conjunción planetaria que guió a los magos desde el oriente. Un evento raro pero no único. Lo que lo hizo significativo no fue el evento en sí, sino el timín. Y el contexto. Porque esta es la verdad que el texto bíblico deja claro: Dios no eligió un momento de gloria para entrar en la historia humana. Eligió un momento de opresión, pobreza y peligro. No nació en un palacio, sino en un establo. No fue anunciado primero a sacerdotes, sino a pastores. No fue protegido por ejércitos, sino que tuvo que huir como refugiado. Y esa inversión de expectativas, esa subversión radical de cómo se suponía que debía lucir el poder divino. Ese fue el punto desde el principio. Cuando eventualmente regresaron de Egipto después de la muerte de Herodes, la familia se estableció no en Belén, sino en Nazaret.
Jesús crecería como hijo de carpintero en una aldea galileana insignificante. Aprendería el oficio de su padre, no solo trabajar madera, sino piedra también, porque tecton en griego significa constructor en general. Trabajaría con sus manos. Tendría callos. Conocería el hambre, la sed, el agotamiento físico. Pagaría impuestos a un gobierno de ocupación. Viviría bajo las mismas condiciones opresivas que todos los demás judíos de su tiempo. Durante 30 años, no haría nada que llamara la atención. No realizaría milagros públicos. No daría discursos revolucionarios. Simplemente, viviría. Y eso, también, era parte del punto. Porque cuando finalmente comenzó su ministerio público, cuando comenzó a hablar de un reino que no era de este mundo, cuando desafió las estructuras de poder tanto religiosas como políticas, no lo hacía como un extraño divino descendiendo desde el cielo. Lo hacía como alguien que había vivido la experiencia humana completa, que conocía lo que significaba ser pobre, ser marginado, ser parte de una nación ocupada sin poder político. El Dios que había creado el universo había elegido experimentar el universo desde el punto de vista más bajo posible. Nacido en un establo. Criado en la pobreza. Ejecutado como criminal. La teología cristiana tiene un término para esto: kenosis. Autovaciamiento. Pablo lo describe en su carta a los Filipenses, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto no era simplemente Dios disfrazándose como humano. Era Dios sometiéndose voluntariamente a las limitaciones reales de la existencia humana. Hambre real. Dolor real. Tentación real. Y eventualmente, muerte real. La pregunta que esto plantea es tan simple como devastadora. ¿Por qué? Si eres omnipotente, si tienes literalmente el poder de reorganizar la realidad con un pensamiento, ¿por qué elegirías la impotencia? Si eres eterno e invulnerable, ¿por qué elegirías la mortalidad? La respuesta cristiana tradicional es: por amor. Por solidaridad. Para demostrar que Dios entiende el sufrimiento humano no teóricamente sino experiencialmente. Pero hay otra dimensión de esto que a menudo se pasa por alto. Al nacer en Belén, en ese momento específico de la historia, bajo esas circunstancias específicas, Jesús se identificó no con los poderosos sino con los impotentes. No con los ocupantes sino con los ocupados. No con los que dan órdenes sino con los que las reciben. Y cuando 30 años después comenzó a hablar de un reino donde los últimos serán primeros y los mansos heredarán la tierra. No era retórica abstracta. Era la extensión lógica de cómo había entrado al mundo. Hay una pregunta que persiste sobre toda esta narrativa. Si esto realmente sucedió, si el Dios del universo realmente se hizo humano y nació en un establo en Belén, ¿por qué no hay más evidencia histórica contundente? ¿Por qué los registros romanos no documentan milagros? ¿Por qué los historiadores de la época escribieron tan poco sobre un evento tan supuestamente significativo? La respuesta es que sí escribieron. Solo que no de la forma que esperarías. Tácito, el historiador romano, menciona a Christus ejecutado bajo Poncio Pilato. Josefo habla de Jesús como hombre sabio, aunque partes de ese texto fueron probablemente editadas por copistas cristianos posteriores. El Talmud judío contiene referencias hostiles a Yeshua ben Pantera. Pero el verdadero registro histórico no está en textos de historiadores. Está en lo que sucedió después. Un movimiento religioso que comenzó con un puñado de pescadores aterrorizados en Jerusalén se convirtió en la fuerza que eventualmente transformó el Imperio Romano. Una fe que fue perseguida brutalmente durante 3 siglos de alguna manera no solo sobrevivió sino que floreció. Y en el centro de ese movimiento estaba una historia que nadie habría inventado. Porque si estuvieras fabricando una religión, si estuvieras creando un mito de fundación desde cero, no harías que tu héroe divino naciera en la pobreza. No lo harías vulnerable. No permitirías que fuera ejecutado como criminal. Crearías algo más parecido a los mitos grecorromanos, dioses poderosos, invulnerables, victoriosos. Pero la historia cristiana va en la dirección opuesta. Poder a través de debilidad. Victoria a través de derrota. Vida a través de muerte. Es una inversión tan radical de cómo funcionan las religiones humanas que sugiere algo auténtico en su núcleo. Algo que realmente sucedió. En una aldea real. En un momento real de la historia. En Belén. Año 1 después de Cristo. Donde un bebé lloró en un pesebre. Donde pastores vieron ángeles. Donde magos trajeron oro, incienso y mirra.
donde el Dios del universo entró en su propia creación no con truenos y poder militar, sino con el llanto vulnerable de un recién nacido. Y ese niño, ese hijo de carpintero que creció en la oscuridad y la pobreza, cuyo nombre en hebreo, Yeshua, significa Yahweh salva. Cambiaría el mundo más profundamente que cualquier emperador, filósofo o conquistador que haya vivido. No a través de ejércitos. No a través de filosofía abstracta. Sino a través de una vida vivida en solidaridad completa con los quebrantados, los marginados, los olvidados. Comenzando en un establo en Belén. En una noche que partió la historia en dos. La próxima vez que veas una escena de natividad, recuerda, no es un cuento de hadas. Es historia. Historia sangrienta, desordenada, peligrosa. Y por esa razón, es infinitamente más poderosa que cualquier mito que pudiéramos inventar. Porque sucedió. Realmente sucedió. En Belén. Donde todo comenzó. Y esa noche, en medio del estiércol y la sangre, nació la figura más influyente que ha pisado este planeta. No en oro. No en poder. En vulnerabilidad absoluta. Si esta historia te sacudió de alguna forma que no esperabas, hay más. Mucho más. Suscríbete. Porque la historia real, la que te han ocultado detrás de postales y villancicos, es infinitamente más poderosa que cualquier cuento que te hayan vendido. Y apenas estamos comenzando.